De acuerdo, pues si les parece, vamos a iniciar este webinar. Bueno, bienvenidos al webinar de operativa de exportación del contacto inicial al cobro de la mercancía. Este webinar es la segunda parte del webinar que impartimos ayer, que trabajamos ayer, donde se veía una visión estática, digamos, de la documentación más típica de la operativa de comercio exterior. Hoy vamos a ver esa documentación en su componente cronológico, dinámico, etcétera. Mi presentación muy breve, que me conocen de ayer, profesor especialista en operativa de comercio exterior. Una de las cosas que trabajo habitualmente, pues tema de documentación, y les ofrezco, si les parece, pues que contactemos por LinkedIn, donde tienen mis datos de contacto y podamos resolver consultas a futuro, etcétera. Encantado de hacerlo. Bueno, agradecer en primer lugar a Extremadura Avante el desarrollo de esta y muchísimas más acciones de formación y de asesoramiento y de ayudas y de subvenciones. Cuenten, por favor, con Extremadura Avante como un partner necesario absolutamente. Como decía ayer, es muy difícil salir de la exportación en solitario y entidades como Extremadura Avante les pueden aportar un valor tremendo. Dentro de las muchas funciones que realizan, una es esta de formación, de webinars, y estos son los webinars en principio establecidos para este año, para 2020, el de ayer de documentación. Hoy vamos a ver la operativa de exportación y en abril trataremos origen. El 16 de junio, cálculo de precios, escandallo de Incotil 2020 para exportación, para precios de exportación. Regímenes aduaneros el 30 de junio y ya en el tercer trimestre, pues información clave para exportar, ¿de acuerdo? Un poco tema de inteligencia competitiva, que es muy importante saber dónde podemos obtener determinada información clave. Bien, los objetivos del webinar son ver los documentos del comercio exterior, pero ahora desde su vertiente dinámica, es decir, cómo se relacionan, cómo interactúan unos con otros, cómo se afectan, cuál es su fase cronológica, ¿de acuerdo? Esa interferencia y su relación correcta y coordinación es fundamental, ¿de acuerdo? Por todo lo que decíamos ayer. Entonces vamos a secuenciar las fases más típicas en una operativa, lo vamos a ver desde el punto de vista de exportación, que es lo que principalmente se fomenta y se prima, pero bueno, que podría ser perfectamente de utilidad también para una empresa importadora. El programa, vamos a comenzar con información, un poco la cronología más típica. Primero, informarnos antes de dar ningún paso operativo, eso es clave, es una de las recomendaciones o principios básicos. Antes de actuar, informarnos, parece algo muy obvio, pero en el comercio exterior hay muchísimos casos en que eso no se ha hecho. Después, pues la fase de inicio de la operativa y obtención de alguna documentación previa a lo que sería el proceso de export. El proceso de export vamos a verlo un poco como aquel en el que la mercancía empieza a moverse de mis instalaciones, digamos, hasta la terminal de exportación, transporte hasta destino, y ahí vamos a completar la documentación que necesitamos para el cobro, ¿de acuerdo? Y finalmente veremos la documentación y gestiones en el país de destino, en el país de importación. Aunque el webinar en su 90% tiene perspectiva de exportación, obviamente habrá empresas que también sean importadoras y así podrán conocer un poco, que sea de forma general, el proceso que sigue el cliente en el país de destino y de alguna forma, si son importadores, pues el que se sigue aquí con más detalle con nuestras páginas web aduaneras, etcétera. Vale, la descripción vamos a utilizar para todo el webinar una operación modelo. ¿Qué operación modelo he elegido? Pues aquella que tiene que es muy habitual y que tiene bastante complejidad y complejidad documentaria. Entonces he elegido una exportación en transporte en contenedor, obviamente una operación internacional, en transporte en contenedor a tercer país, para que ya el despacho aduanero de exportación e importación y veamos los aspectos a tener en cuenta de forma previa, en la que además vamos a exportar a un mercado nuevo o reciente, a un cliente nuevo o reciente, en el que por tanto no hay confianza entre las partes. La confianza es, vamos a denominarla mínima, y que por tanto recurrimos a un medio de pago que garantiza a ambos, a exportador y importador, pero al exportador le garantiza en principio pues el cobro de la exportación. Esa operación enseguida vamos a ver que hay un proceso inicial de contacto y negociación. Vamos a considerar que se acaba cerrando CIF, puerto de destino, que aun ser en transporte en contenedor y no ser lo más correcto, según las indicaciones de la Cámara de Comercio, en los Incoterm 2010 y 2020, que son las actuales, pues es muy habitual. He intentado coger la operación más habitual, más típica, más que sea la perfecta, pues que es la típica, la habitual en el entorno. Vale, y vamos a contratar y pagar el transporte, por tanto, como vendedores, y vamos además a contratar un seguro con todos las prebendas, los cuidados, las precauciones que haya que tener en cuenta.
casi todo el seminario va a estar lleno de imágenes, de documentos, algunas imágenes físicas de manipulación de mercancía y otras van a ser consejos, ¿de acuerdo? De alguna forma tips, precauciones, cosas a tener en cuenta cuando pasemos por esa fase de la operación. Por favor, como les decía ayer, de 2 a 2 y cuarto está, digamos, el periodo o el plazo o el tiempo dedicado a consultas prioritariamente, pero yo creo que en una materia como esta, en la que cada punto que tratemos es totalmente distinto, les invito, por favor, a que en cada momento hagan las consultas que consideren oportunas desde el chat. Yo tengo el chat abierto, lo tengo aquí en una esquinita y cualquier consulta que tengan, paro un poco el guión que llevo preparado y vamos resolviendo la consulta que tengan. Vale, el primer paso sería obtención de información y gestiones previas a la operativa. No hay que lanzarse a gestionar nada. Primero siempre hay que estar informados antes de hacer cualquier cosa. Es una obviedad, pero la información es poder. La información es clave. Información de calidad, actualizada, etcétera, para cualquier toma de decisiones es fundamental. Eso ya sé que no es una obviedad, pero en el tema de exportación significa que tenemos que tener información comercial, información de transporte, información sobre el medio de pago e información aduanera antes de lanzarnos a gestionar una operación de comercio exterior. Si no, tenemos un altísimo porcentaje de errar, de equivocarnos, de sufrir extracostes, de no cumplir las expectativas del cliente y finalmente de no cobrar. ¿Vale? Entonces, bueno, pues todo el seminario está, o el webinar está enfocado a que el exportador consiga desde un contacto inicial cobrar, ¿vale? Y eso, como punto de partida, tenemos que tener en cuenta una serie de información. Entonces, para llegar a plantearnos esa información en concreto, pues tendrá que ser de un cliente de un mercado. Entonces tendrá que haber un contacto inicial. Ese contacto inicial, pues hoy día no sé si lo establecen en ferias, vía web, por email, listados de proveedores, de clientes que les ofrecen distintos organismos, etcétera, etcétera. Pero habrá habido de alguna forma un contacto inicial, obviamente, que vaya acercando posturas entre ustedes como vendedores exportadores y su potencial comprador. A partir de ahí, obviamente, tiene que haber una negociación. Esa negociación, que obviamente sería materia para otro webinar o para un curso amplísimo porque es muy complejo, pues esa negociación va a depender de muchísimas cosas. Tengan en cuenta que a veces el tema de factor cultural de alto contexto, bajo contexto, el protocolo a seguir en cada país, etcétera, etcétera, hacen que una negociación, por ejemplo, con una empresa japonesa puede durar años hasta que tenemos los primeros pedidos y que luego sí que la relación comercial sea muy densa y muy continuada. Y hay otros países en los que la negociación puede llegar de forma mucho más rápida, como Estados Unidos o Holanda. Es decir, que dentro de ese proceso de negociación, por no entrar, habrá una propuesta inicial, un contacto, reuniones, etcétera. Puede haber incluso pues aspectos, como le digo, de visitas, de comer, de viajes, hasta establecer un clima que ellos consideren necesario, mínimo, para poder entrar a hablar de una operación en concreto. Entonces, para negociar necesitamos información, ¿de acuerdo? Ya no sobre protocolo de cultura, que eso es materia de otro sitio, pero para cuando lleguemos al punto de estar negociando ya una operación necesitamos información de la contraparte, quién es, qué capacidad de compra tiene, cuál es su situación. Hay páginas web, información de pago que se puede tener, de los mercados, de cómo está la evolución de su país, qué otra competencia hay allí. Y luego ya es más concreta lo que vamos a tratar aquí, pues por ejemplo, coste de transporte. Si yo estoy vendiendo siempre en la Unión Europea, sé cuáles son las tarifas de camión completo a Francia, a Alemania, a Austria, etcétera. Pero me planteo salir fuera y estoy negociando por primera vez con un cliente mexicano. Bueno, ¿cuáles son los costes de transporte? Cambian totalmente. Ahora va a haber una aduana que puede tener una influencia, bueno, siempre tiene un proceso, un sesgo de problema y de barrera, es cierto, pero una aduana puede ser relativamente fácil de cumplir e incluso llevarnos sorpresas positivas como que haya un acuerdo comercial y tengamos preferencia arancelaria. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que informarnos. No es lo mismo negociar con un mercado muy cerrado, opaco, distante, con una aduana compleja, que con un mercado pues, más cercano, con un transit time más corto, más confiable a nivel de confianza global de mercado, de seguridad bancaria, de cobro, de que no hay guerra, huelgas, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende del mercado del que estemos hablando, de nuestro cliente, etcétera. Por ejemplo, a nivel de transporte, les recomiendo, no sé la información, imagino que piden cotizaciones a sus transitarios y que tienen información actualizada. Cito que no me gusta dar publicidad de ningún operador, pero bueno, Containers, por ejemplo, es un transitario online
en el que se puede solicitar cotización, ya contratar o no es obviamente decisión suya, y que es información que podemos tener, digamos, al golpe de clic enseguida de lo que cuesta un transporte a todos los sitios donde llega ese transitario, que obviamente no llega a todos, pero llega a bastantes. Entonces, resulta clave que el exportador, en este punto, que estamos empezando la negociación y estamos poniendo las cartas sobre la mesa, pero sobre todo el importador también consulte trámites aduaneros de importación. ¿Nosotros podemos ayudar ahí? Seguramente sí. ¿Cómo es mi empresa cliente potencial? A lo mejor tiene menos idea que yo de exportación, de comercio exterior. Con lo cual yo también puedo, no sé si asesorar, pero comprobar determinadas cositas. Por ejemplo, hay una página web que se denomina Market Access Database, esta que están viendo ahí, la primera, por consultas Taris y Tradegelde seguramente serían más para tema de import, y también es de interés la de barreras comerciales. Esta de Market Access Database es una página web oficial de la Unión Europea que nos indica las barreras comerciales que los productos de origen europeo se encuentran en mercados terceros. Entonces, estoy planteando pues esa relación con un cliente mexicano, que es la primera vez que también importa, por ejemplo, y podemos ver aquí oficialmente poniendo hasta 6 dígitos la descripción de la mercancía, porque ese es el desglose común a nivel mundial, y el país de destino. Ahí arriba ven México 870323, que es la descripción a nivel de sistema normalizado de la mercancía. Y estoy viendo, como les comentaba también ayer, este ejemplo es muy ilustrativo, que tengo como 3 columnas. Tengo el arancel que pagarían esos vehículos que me estoy planteando exportar allí. Vehículos podría ser cualquier otra mercancía, ¿de acuerdo? Y que pueden pagar, por ejemplo, un 20% si es originario de un tercer país y un 0% si está en la columna de la EU, que significa que al haber un acuerdo comercial Unión Europea-México, tenemos esa posibilidad de cogernos esa preferencia arancelaria. Eso sí, para asegurarnos, como les comentaba ayer, para asegurarnos que yo puedo emitir un Euro 1 que permita a mi importador mexicano beneficiarse de esa rebaja arancelaria y no pagar arancel, tengo que pulsar la última columna de ROO, Rules of Origin, y comprobar que cumplo eso de ahí abajo. Que ahí, en ese caso, para ese producto, y este criterio es totalmente distinto para cada uno de los productos, eso está pactado en el protocolo de negociación del acuerdo, pues la regla de origen significa que no puedo incorporar materias de terceros países que aporten más de un 40% del precio final del coche. Si eso se ha cumplido en mi proceso de fabricación, el origen es europeo, puedo tener el Euro 1 y puedo, digamos, aportar eso en la negociación. ¿De acuerdo? Porque es algo a favor de mi cliente mexicano. Si estuviéramos importando, podemos hacer algo parecido en las páginas consultas Taric o Tradeheldes. Esta de Tradeheldes tiene ahí el caso de ese código 851590, e igualmente vemos que, por ejemplo, si introduzco México, me está diciendo que para terceros países pagaría un 2,70% de arancel, pero viniendo con un certificado de origen preferencial mexicano pagaría el 0%. Toda esta información, igual que la de coste de transporte, es información que tengo que tener durante el proceso de negociación. Ya sea una negociación, digamos, cara a cara en la empresa, en viajes de negocios, en misiones comerciales, directas, inversas, por email, pero todo eso tengo que barajarlo, tengo que digamos, tenerlo en cuenta, puesto que se oponen más o menos barreras a la operación y al final van a ser costes y procedimientos a realizar. Hay una página web que está muy bien, que es la de Secretaría de Estado de Comercio. Poniendo en Google barreras comerciales todo seguido, llegan aquí. Es una página web donde la Secretaría de Estado de Comercio va haciendo una recopilación de barreras que productos europeos y españoles se encuentran en países terceros. Entonces pueden buscar información por países, búsqueda de barreras por sectores, etc. Todo esto es importante. No es raro. Me he encontrado casos de empresas, además empresas muy grandes y con mucha experiencia, pero que dejaron para última hora el tema de la búsqueda de información. Cuando te ocurre eso, puede ser que estés varios meses haciendo captación de clientes, un esfuerzo comercial tremendo, y cuando el contenedor llega a un país africano, era este caso que me comentaban, pues resulta que no se había tenido en cuenta que ese producto está absolutamente prohibido en ese país. Con lo cual tenemos un problemazo de inversión, de gasto, etcétera. Entonces, primero, información. ¿De acuerdo? Esa información que seamos capaces de obtener por nosotros mismos, siempre tendremos que verificarla, contrastarla con los que nos dice nuestro representante aduanero, con la información que pueda tener nuestro cliente, que seguramente también puede ser que tenga experiencia y nos pueda orientar, y utilizarla en la negociación. ¿De acuerdo? Aquello que sea positivo, que nos pueda ayudar a dar un precio más competitivo. Por ejemplo, imaginemos que hay una propuesta inicial de venta CIF
por nuestra parte, a la que hemos podido dar precio, igualmente si hemos pedido cotización. Si yo no sé lo que me cuesta a mí el transporte en contenedor desde Valencia o desde Algeciras hasta el puerto de Veracruz en México, no puedo dar tampoco una propuesta inicial, con lo cual todo va a partir siempre de tener una información relativamente fiable. Suponemos que el importador, por ejemplo, ha hecho lo mismo y nos da un precio FOB al que nos compraría, pero de la comparación de ambos entendemos finalmente que es más conveniente CIF, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, el vendedor consigue unos mejores fletes, que eso depende en gran parte del volumen de contratación que hagamos anualmente con esa naviera o transitario, y por tanto, uno de los criterios para elegir un Incoterm puede ser aquel que permite posicionar la mercancía en destino de una forma más competitiva, es decir, más barata, más económica. Muy importante también este punto, ajustar la cobertura. Por ejemplo, estamos diciendo que vamos a cerrar CIF, eso significa que como vendedores vamos a contratar un seguro, ahora vemos en qué momento lo hacemos, y con CIF recordarán, porque lo hemos comentado en los webinars anteriores sobre Incoterm, que el seguro obligatorio es ICC-C, que es de las 3 coberturas internacionales estandarizadas de seguros, pues la más básica. Si estamos vendiendo mercancía en contenedor, aunque utilicemos CIF, ¿vale? Es muy, muy recomendable que aumentemos por pacto expreso entre las partes, vendedor y comprador, la cobertura básica que pida el Incoterm, una cobertura más alta. Yo siempre recomendaría para contenedor cobertura ICC-A como mínimo, más guerra, huelgas, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La C cubre lo más básico, hundimiento, embarrancada, cosas típicas de transporte marítimo a granel, pero no cubre, por ejemplo, algo como el robo, que en transporte en contenedores es relativamente posible, ¿de acuerdo?, que pueda ocurrir, cosa que en un granel seguramente no va a ocurrir. Entonces, la cobertura hay que adaptarla a los riesgos que tiene la operación por el tipo de mercancía, etcétera, etcétera. Si mueve mercancía refrigerada hay que incluir la cláusula de rotura de equipo frigorífico. Si no, un seguro no vale para nada. Es decir, un seguro, decir que una mercancía va asegurada o no, es decir lo mismo. La clave para entender si ese seguro sirve para algo es comparar sus coberturas con el siniestro ocurrido. Entonces, previamente, cerrando eso, también tengo que ver el coste de la prima. Voy a tener una prima más alta si subo de la cobertura mínima establecida en el Incoterm ICC-C a ICC-A, pero eso va a permitir casi con toda seguridad que ese seguro sirva para algo en caso de que el comprador tenga que ajustarlo. El resto de aspectos del contrato que ayer comentamos son fundamentales, ¿de acuerdo? Habrá que pactar partes, vendedor y comprador, obviamente, los que estamos negociando la mercancía, el Incoterm, medio de pago. En este caso vamos a utilizar un crédito documentario, ¿de acuerdo? Porque es el medio de pago más seguro, pero además tiene una influencia tremenda, capital, en la documentación a presentar. Y de eso va el webinar de ayer y de hoy. Con lo cual, va a ser el medio de pago utilizado, que además está muy en consonancia con la nula confianza entre esas partes que están empezando a hacer relaciones comerciales. También se debe pactar plazo de entrega, ley de resolución de controversias. Con todo eso se habría cerrado un contrato de compraventa. Muy importante, en ese contrato de compraventa, dado que estamos pactando cobro con crédito documentario, especificar los requisitos de dicho crédito documentario. ¿De acuerdo? Establecer los requisitos, entre ellos los más importantes, documentos a presentar. Documentos a presentar en el crédito documentario. Todos esos documentos normalmente van a tener un coste, algunos de ellos, la factura no, el packing list no, pero un Euro 1 va a tener un coste para el vendedor. Pero es que además eso no es algo que se pueda dejar para después, ¿de acuerdo? Porque yo tengo que, yo como vendedor exportador, tengo que comprobar que puedo solicitar un Euro 1, que puedo emitirlo, que cumple los requisitos para obtenerlo, o una licencia, una certificación de una normativa técnica, etcétera. No me puede entrar después, cuando me llega el crédito documentario, que se pide un documento. Eso tiene que estar pactado en el mismo momento en que se cierra el contrato. Pactar, por favor, es fundamental los documentos que se debieran pedir en el crédito documentario y, obviamente, asegurar los dos que se pueden obtener por parte del vendedor y el coste que puedan tener, incrementarlo en el precio, incluirlo en el precio. Recordemos que ese contrato, como decíamos ayer, la formalidad, el nivel de formalidad de un contrato de compraventa no está establecido, podría ser incluso verbal. Lo normal es que sea siempre por escrito, así debe ser, ¿vale? Pero podría ser una oferta que se haya plasmado en una factura pro forma, o puede ser un pedido y por tanto pues lo ha formalizado de alguna forma el comprador. El caso es que una oferta o un pedido o haya un contrato de compraventa, en el momento en que constituye una oferta y es aceptada, ¿de acuerdo? Hay contrato, ¿vale? La clave es que una oferta siempre es vinculante.
Les presentaba ayer un contrato que creo que merece la pena recordar un poquito, porque es un modelo bastante práctico, pero que cumple con todos los requisitos. Tenemos las partes, importador y, y exportador, tenemos la descripción de la mercancía, su cantidad y precio unitario y el precio total. ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, al ser piedra en bloque, pues hay una tolerancia del 10%, como también es habitual en otra gran cantidad de productos. Se habla de un plazo de entrega, porque a mí como comprador seguramente no va a dar exactamente igual que me entregues un mes o en una semana que en otro. Se puede hablar de la ruta, el puerto de origen, destino, y si pactamos crédito documentario, como es este caso, pues como les decía, fundamental que en el propio contrato en sí, estamos viendo un contrato, se especifiquen ya los documentos que estos luego se van a pedir en el crédito documentario que apertura siempre el comprador. ¿De acuerdo? Entonces se pide aquí lo habitual, juego completo de BL. En este caso era una operación FOB y por tanto pone Freight Prepaid. En nuestro caso CIF sería, perdón, pone Freight Collect. En nuestro caso CIF sería Freight Prepaid. Factura comercial y packing list porque son documentos comerciales que además el importador los necesita para despachar de import. Y luego pues, puede haber certificados técnicos del beneficiario de una empresa tercera que ha revisado el cumplimiento de un estándar que hemos pedido en el contrato de compraventa para cumplir con los requisitos de la mercancía, etcétera, etcétera. Este contrato es conveniente siempre incluir cláusulas de, por ejemplo, fuerza mayor, la legislación aplicable, casi seguro convenio de Viena, porque es el ordenamiento jurídico de mayor amplitud en cuanto a países que lo han ratificado, casi todos, 2/3 del planeta, los más importantes. Y luego determinar, por ejemplo, si las reclamaciones vamos a hacerlas vía judicial o vía arbitraje. Bueno, el siguiente paso. Llegados aquí, hemos hecho el contacto inicial, hemos negociado y tenemos un contrato. Y en ese contrato se ha acordado que el medio de pago es apertura del crédito documentario. Bien, pues ahora nos falta que esa apertura del crédito documentario sea efectiva. Es decir, que el comprador vaya a su banco y aperture el crédito a nuestro favor, que somos los exportadores. Muy importante. Igualmente, este es un segundo contrato, el de crédito documentario, que tiene que estar muy relacionado con el de compraventa, pero que tiene sus propias normas. Se rige por las UCP 600, que son también normas privadas de la Cámara de Comercio Internacional para la práctica bancaria, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, pues vendedor y comprador tienen que acordar todos los términos en los que se va a aperturar el crédito documentario. Porque yo les enseño aquí la casilla 46A, que es la más habitual, la que hace referencia a los documentos a presentar, pero hay otros muchos datos del crédito documentario, obviamente el importe, la moneda, la fecha máxima de embarque, la fecha máxima de presentación de documentos, etcétera, etcétera. Sí, bueno, hay cantidad de datos técnicos de ese SWIFT que vamos a recibir, que enseguida vamos a ver, y eso tiene que acordarse previamente entre vendedor y comprador. Porque si el comprador lo emite y hay algún dato que no cuadra, que no puede encajarlo, que no puede cumplirlo el vendedor, va a suponer ya una modificación del mismo y vamos a tener costes. ¿De acuerdo? Y seguramente, pues si no lo modificamos y luego no podemos cumplirlo, discrepancias. Bien, como estamos hablando de que la operación es CIF con crédito documentario, merece la pena comentar brevísimamente o recordar lo que ya ayer decíamos. El crédito documentario es el medio de pago más completo, perfecto, garantista de los que existen en el mercado y es especialmente interesante en operaciones como la que estamos comentando de nulidad de confianza entre las partes. ¿Cómo funciona? Hay primero una compraventa y hemos acordado que cobramos con crédito documentario. ¿Quién apertura el crédito documentario? Siempre el banco del importador, que es el banco emisor, a solicitud de apertura del importador, que estudia la operación. Este banco, imaginemos en México, contacta con Banco Sabadell, Banco Santander aquí en España, que es mi banco intermediario, ¿de acuerdo? El banco del exportador, y a mí me llega un aviso de apertura del crédito documentario en formato SWIFT. Ahí me llegan todos los datos que ahora vamos a comentar. Bien, en ese momento yo reviso ese SWIFT, si todo es correcto, embarco la mercancía. Obviamente esa comunicación que me llega, como digo, tienen que ser todos los datos pactados sobre la apertura del crédito documentario, plazos, importe, documentos, forma de entrega de los documentos, etcétera, etcétera. Yo, como digo, fabrico, preparo la mercancía y la envío y consigo los documentos que ahí se me piden. Los documentos que se me piden en el crédito documentario, los consigo todos y son conformes, yo tengo la garantía 100% de que voy a cobrar del banco emisor, del banco del importador. Incluso el banco intermediario o banco del exportador, podemos haber hecho un crédito confirmado, con lo cual tenemos una doble garantía, de forma que presentados los documentos
y comprobados, revisados, si son correctos, yo sé que voy a cobrar, ya sea a la vista en ese momento en que se presentan los documentos, a plazo, al plazo estipulado en el crédito documentario, otro dato importante obviamente por la financiación, pero tengo la garantía absoluta de que voy a cobrar. Incluso si durante el trayecto marítimo de la mercancía, cuando llega a México, la empresa mexicana ha desaparecido, el banco emisor honra el crédito y se compromete a pagarme si los documentos son correctos. Bien, esos documentos del banco intermediario español que los revisa y si lo ha confirmado también me garantiza el pago, se envían al banco del importador y este los facilita al importador, obviamente a cambio de cargarle en cuenta ese importe, y con esos documentos el importador puede, digamos, proceder al despacho aduanero. Entonces, ¿qué documentos necesitamos especificar en un crédito documentario? Por favor, son específicos de cada operación. ¿De acuerdo? Tengo casos en los que la gente copia las casillas 46A de un crédito a otro. Cada operación es un mundo. Entonces, tienen, digamos, 4 fuentes o, digamos, obedecen a 4 factores. Uno es la documentación comercial. La factura y packing list siempre decimos que deben de estar. Luego, tema de influencia aduanera, certificados de origen preferencial, un certificado de emisión, no sé, de cumplimiento, un requisito técnico, fitosanitario, sanitario, etcétera, lo que pida cada mercancía en función de la influencia aduanera y su normativa. Pero principalmente certificado de origen, que cuando son preferenciales tienen que venir de la aduana del país de exportación. Los de seguridad comercial, y me refiero ahí pues a documentación relativa a un certificado de inspección de Bureau Veritas o de cualquier organismo o empresa certificadora que comprueba pues todo lo que hayamos pedido que se compruebe. Desde el punto de vista del mexicano, obviamente una primera operación le plantea muchas dudas también a nosotros como proveedor. Entonces tiene sentido que se pueda pedir certificados de inspección que comprueben antes de cargar la mercancía en el contenedor y que si se inicia la logística, pues que esa mercancía exactamente cumple con todos los requisitos de lo que él ha pedido, lo que hemos pactado en el contrato de compraventa. Y el cuarto tipo de documentación muy típica en los créditos es el documento prueba de entrega, documento de transporte. Entonces eso depende del Incoterm. Con Esword seguramente no debería ni de pedirse un documento de transporte. Con FC Almacén del Vendedor, el ejemplar 1 de la carta de porte inicial. Con FOB, un BL Freight Collet. Con CFR o CIF, que es nuestro caso, pues un BL que pruebe el embarque a bordo, que diga que el flete está prepagado, es decir, que lo paga el vendedor. Y si es la opción CIF, pues también una prueba de que se ha contratado el seguro, como por ejemplo puede ser un certificado de seguro. Ahí tiene la casilla típica de crédito documentario, donde para ese Incoterm CFR pues se piden esa serie de documentos que estamos pactando. Pero, insisto, cada una de ellas deben ser totalmente distintos, es decir, tienen que ser adaptados a los requisitos específicos y características de cada operación. Bien, de lo comentado sobre el crédito documentario, una solicitud de apertura tiene este aspecto de aquí, ¿de acuerdo? Pues es un documento el que te envía el banco con los datos de costes que tienen, sus condiciones de liquidación, de apertura, pues de tramitación de discrepancias, de modificación, de traducción, pues es cierto, esos son costes que si los tenemos perfectamente hilados al crédito documentario desde el principio, nos los vamos a ahorrar. Luego aparecerá pues la descripción de la mercancía, si los embarques están permitidos, etcétera, puerto de origen, destino, detalle de mercancías y documentos requeridos. Bien, pues digamos que nuestro importador mexicano está solicitando la apertura de este crédito documentario a nuestro favor y tiene que ser un documento muy relacionado con lo pactado en el contrato de compraventa. Entonces, el banco del importador comunica a nosotros como exportador vía SWIFT, que es un medio de comunicación seguro entre bancos, pues las condiciones del crédito. ¿De acuerdo? A nosotros nos va a llegar un mensaje en el que nos dicen que nuestro potencial comprador mexicano ha aperturado un crédito documentario a nuestro favor con un importe determinado y que accedemos a ese importe y tenemos la garantía 100% de cobrar siempre que, como decimos siempre, se presenten los documentos que ahí se piden. En este caso, nuevo, factura comercial, juego completo de conocimiento de embarque, lista de bultos o packing list, un par de certificados técnicos, un certificado sanitario y un certificado de PCP, que es un componente químico relacionado con la piel, ¿de acuerdo? Y en CIF, si esto fuese una operación CIF, como estamos planteando nuestra operación modelo, pues casi seguro o sería recomendable o debiera en este caso haberse pedido también una determinación, digamos, del certificado del seguro a contratar por el vendedor nosotros, pero que cubra los riesgos del comprador una vez que se embarca a bordo.
Bueno, pues llegados a este punto tenemos hecho un contrato inicial, negociado, cerrado un contrato de compraventa y, digamos, un medio de pago que nos garantiza 100% el cobro de la exportación si cumplimos los documentos que ahí se piden. Vamos a pasar a una segunda fase que es inicio de operativa. Vamos a empezar a obtener, digamos, documentación, ¿vale? Pues un paso primero sería, ya cerrada la operación, vamos cerrando el booking, reserva o contratación del transporte con el transitario. Previamente pedimos precio para poderlo ofertar y dar ese escandallo de precio CIF. Ahora podemos ir confirmando con el transitario, cotizando y haciendo la reserva, el booking, ¿de acuerdo? Recomendaciones sobre contratación del transporte. Es bastante importante esto. Yo siempre diría que las cotizaciones, por favor, sean lo más estables, claro, eso no va a depender tampoco de nosotros, y detalladas. Una cotización CIF por 2.450 euros no me dice exactamente qué desglose lleva y a lo mejor puedo estar negociando CIF o una posibilidad que sea FOB. Y luego quiero saber cada componente a qué se debe. Podemos estar negociando 3 Incoterm. Entonces, cuanto más detalle de las cotizaciones tenemos, más posibilidades de determinar precios distintos y de quizá identificar costes que, aunque se nos ofrecen en la cotización del transitario, según el Incoterm no nos corresponde. Tengamos en cuenta que el Incoterm corresponde o forma parte del contrato de compraventa y que el contrato de transporte está muy relacionado, pero tiene otro marco jurídico, otra comercialización, es otra cosa. Está hecho entre nosotros como cargadores, en este caso el exportador que vende CIF, y la naviera transitaria. Entonces tenemos que limar eso para coordinar lo mejor posible. Tener en cuenta más las condiciones del booking, ¿vale? Pues, bueno, tiempo que tenemos de previo para reservar ese booking, fecha, hora, tiempo de carga, recargos, normalmente son 4 horas para cargar el contenedor. En caso de que sobrepasemos esos plazos, podemos tener recargos, pues deberíamos de conocerlos previamente o acordar y negociar tiempos mayores de carga si eso es posible porque mi mercancía lo requiera, etcétera. También es conveniente ya en este punto irle indicando al transitario. Hablo del transitario porque normalmente la empresa exportadora trabaja más con un transitario forwarder, un intermediario, que con la naviera directamente. Pero hay empresas que por su volumen trabajan con el carrier, con la naviera. Pero bueno, indicar al transitario naviera los requisitos del BL. Hemos dicho que dentro de los documentos del crédito, casi seguro, bueno, en el caso CIF sería muy arriesgado o muy raro que no se especificara, que se exige el juego completo de originales del BL y que además es el BL pues tiene que cumplir determinadas condiciones, que sea nominativo, que sea la orden, ¿vale? Que aparezca el flete prepagado, que aparezca expresiones como el clean on board o el número de crédito o el número de factura, ¿de acuerdo? A veces te encuentras 7, 8, 10 renglones especificando todos los requisitos que debe cumplir el BL. Por tanto, tengo ya que ir comunicándolos al transitario. Y después, cuando se vaya a emitir a la salida FOB, lo volveremos a ver, pero siempre pedir un BL pro forma, ¿vale? Un presupuesto, un draft, un BL que antes de que se emita en papel, poder revisar que cumple con todos los requisitos del crédito documentario. Si no, generará problemas, discrepancias y habremos perdido la garantía de cobro del crédito. Bueno, ahí están viendo un poco en pantalla un proceso que puede haber, pueden ser distintos, puede ser por email, pueden pactarlo como quieran, pero un poco un proceso de reserva de ese booking. Yo puedo ir pactando la fecha, la hora en que quiero que se envíe el contenedor y tendré al final con un formato, con otro, una confirmación, un booking, una reserva de transporte. Esa reserva de transporte ya es contrato de transporte marítimo. ¿De acuerdo? Yo ya he reservado esto y, obviamente, si no cumplimos algunos dos, podremos tener las consecuencias, digamos, que en la normativa del contrato de transporte o en las condiciones del contrato se hayan estipulado. Otra cosa es que después se emite el BL, que es la prueba del embarque y de las condiciones. Pero una vez que tenemos reserva, booking, en el caso de carretera, orden de carga, y se ha aceptado, ya hay contrato de transporte. Bien, recordemos que estamos vendiendo CIF. Cuando vendemos CIF, además de contratar el transporte, debemos de contratar otra cosa como es el seguro. En este caso, el seguro CIF, tenemos que tener en cuenta una serie de condiciones para que éste sea correcto. Primero, como estamos con crédito documentario, las que se hayan especificado en el crédito documentario. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. Cuando hay crédito documentario, para nosotros es la hoja de ruta de los documentos que debemos de obtener y requisitos formales que deben cumplir para poder cobrar. ¿De acuerdo? Entonces, el Incoterm CIF, a priori, dice que la cobertura mínima es ICC-C. Yo recomiendo, incluso es mejor, aunque su precio sea más alto, que sea un seguro que sirva.
que sirva en realidad para que el comprador, si tiene el problema de que se produce un siniestro en su zona, en su tramo de soporte de riesgos, pueda accionar ese seguro. Entonces, mi recomendación siempre es, sobre todo cuando se combina CIF con contenedor, que son mercancías con un determinado valor y riesgos como el robo, que a lo mejor en un canal no tiene sentido, pues que pactemos ICCA, más guerra, más huelgas, etcétera, etcétera. La ruta cubierta en CIF sería para cumplir con el seguro que nos pide el Incoterm, desde FOB al puerto de destino. El valor 110% del precio de la compraventa en su misma moneda y podemos, digamos, como exportadores somos que tenemos que contratarlo y por tanto somos tomadores, podemos tomar en consideración y contratar ese seguro con el propio transitario, que a veces tienen su aseguradora particular y nos lo ofrecen, o con una aseguradora externa. Lo hagan como lo hagan, por favor, importantísimo, comprueben que el seguro cumple todos los requisitos del Incoterm y del contrato de compraventa y del crédito documentario. En caso contrario, tendrán problemas. ¿De acuerdo? Muchas veces el transitario nos dice, bueno, el envío de transporte se paga un 3% más con seguro. Pulsamos la casilla o decimos, sí, contratamos seguro, pero no vemos la póliza. No nos paramos a ver con detalle ese contrato de seguro, lo que implica, qué riesgos, si el asegurado va a poder accionarlo, etcétera, etcétera. Si no cumplimos todo eso, por ejemplo, aquí en este segundo renglón, lo que decíamos de que cubra esa ruta, de que sea el 110% y de que pueda reclamarlo el comprador, hemos incumplido nuestro contrato de compraventa. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado porque es un documento totalmente formal en el sentido que la ley dice que tiene que estar escrito y si no, no tiene sentido. Y la importancia del mismo es que es totalmente detallado y hay que cumplir absolutamente con todos los requisitos que hayamos pactado con la contraparte. El seguro se va a formalizar en una póliza y a nivel más práctico, pues se suele pedir un certificado de seguro que prueba que hay un crédito, una póliza de seguro. Un caso típico de casilla 46A, de crédito documentario, donde, bueno, pues además de factura, etcétera, etcétera, lo que tienen marcado en rojo es una forma de exponer los requisitos de un seguro. Dice ahí, certificado o póliza de seguro marítimo, ¿vale? Originales, cubriendo el 10%, ¿vale? Cobertura ICCA, más guerra, más huelgas, market claim payable in RSA, lo que decir que reclamable, accionable, pagable en República Sudafricana, porque es el destinatario de la mercancía y como decíamos el Incoterm obliga a que sea el comprador, el seguro que yo le contrato pueda reclamarlo el comprador y en la moneda del crédito documentario. Bien, sobre el seguro habría casi otro webinar completo para trabajarlo, pero bueno, viendo por ejemplo que es un Incoterm como CIF en el que yo soporto un tramo de riesgo hasta que embarcamos a bordo y el comprador mexicano, digamos, soporta riesgo de daños a la mercancía durante el transporte desde FOB hasta, por ejemplo, el puerto de Veracruz, una opción que tenemos es que ese seguro se emita a la orden, ¿de acuerdo? Que cubra desde el principio, desde mis instalaciones, que yo cargo la mercancía en el contenedor, sale ruta Algeciras para embarcar hacia Veracruz y cuando se embarca a bordo y obtengo todos los documentos, yo endoso esa póliza de seguro al comprador. De forma que a partir de ese momento él tiene su seguro y lo puede reclamar y hasta ese momento yo he sido el asegurado. Hay múltiples fórmulas para adecuar el seguro a las características de la operación y a los requisitos del crédito documentario, pero por favor háganlo con cuidado. Siempre una forma de resumen es tengan accesible la póliza que están contratando. No contraten un seguro marcando una pestaña o diciendo sí, quiero seguro, si no saben qué seguro es. Vale, más documentación. Llegado a este punto, nos plantearíamos, por ejemplo, que si nuestro comprador mexicano, imaginemos que el producto no es original europeo o que no podemos acogernos a la preferencia arancelaria, pues tendremos que, o que no es México y es Rusia, casi seguro que nos va a pedir un certificado de origen. Pues si fuera un certificado de origen de la Cámara de Comercio, pues se solicita el certificado de origen comunitario y prueba, digamos, el origen europeo de la mercancía, aunque este no pueda luego actuar como elemento clave para la preferencia arancelaria. Prepararíamos la mercancía, envase, embalaje, etiquetado, todo lo que se exige en el contrato de compraventa. Ese es el lugar donde debe especificarse eso con más detalle. Tengan en cuenta mercancía como mercancía que va a consumo humano por tema de etiquetado, tema de envase, embalaje, permitido por residuos, etcétera, etcétera, que se pida por el mercado de destino, eso es fundamental. Perdón. Incluso si combinan contenedor con palé, y esos palés son de madera, como es lo habitual, es posible que le pidan un certificado pues, de que esa madera está sometida
o cumple con los requisitos de la norma NIMF y SPM, que es una norma internacional de la FAO, que lo que trata es de hacer que la madera no transmita plagas. Entonces, este documento probaría, lo pueden emitir ustedes o su proveedor de palés, que simplemente pues la mercancía, esos palés, perdón, no la mercancía, esos palés han sido sometidos a un tratamiento calórico que ha eliminado cualquier plaga que pueda transmitirse. Bien, estamos terminando esa fase, ya hacemos el desarrollo de la exportación, por tanto vamos a ir moviendo la mercancía. Llegado ese momento, como hemos visto antes, hemos concretado el día y la hora en que viene ese contenedor, nos envía el transitario el contenedor en el que vamos a cargar la mercancía. Vale, muy importante, revisen el estado del contenedor. Normalmente en los booking, las condiciones de transporte, se indica que si el shipper, el embarcador, el exportador, admite el contenedor y carga la mercancía, y ese contenedor llevaba pues un daño cualquiera que pueda permitir entrada de agua, etcétera, etcétera, la responsabilidad es nuestra, ¿de acuerdo? Entonces, es importante hacer una revisión, un chequeo del estado del contenedor. A partir de eso se carga, estiva y trinca la mercancía. Ahí hay todo un mundo de formas de presentar la mercancía y de sujetarla, y se le coloca el precinto. Tengan en cuenta sobre el tema de estiva y trincaje, que la mercancía, obviamente, el contenedor en nuestro muelle está ahí quietecito, no se mueve, estamos cargando la mercancía, pero un contenedor que está en la fila 14 pisos, sobrecubierto, en un buque portacontenedores que puede llevar 24.000 teus, que es un contenedor de 20 pies, a fecha de hoy los más grandes, y que está atravesando el Atlántico o el Pacífico. Realmente el movimiento que lleva el contenedor es tremendo, ¿de acuerdo? Entonces la mercancía, cuanto mejor trincada, sujeta al container esté para que no sufra movimientos y no se dañe, mejor que mejor, ¿de acuerdo? Bueno, a partir de haber cargado la mercancía allí, ya sabemos que todo lo que estaba previsto cargar se ha cargado, se podría emitir la factura y packing list, que obviamente lo hacemos nosotros como vendedor. También en este punto de inicio de la carga de la mercancía, o el día de antes, o cuando esté la mercancía lista, se podría proceder a esa inspección de calidad, de forma que una entidad certificadora externa, SGS, Bureau Veritas, etcétera, pueda venir y comprobar los requisitos que pues el comprador quiere que se comprueben para quedarse tranquilo de que la mercancía obviamente es la que realmente ha comprado. Bien, ahí tenemos imágenes un poco que ilustrarían este proceso de carga. El contenedor se ha completado, se cierra y se coloca un precinto. Ese precinto, como saben, luego va a aparecer en el contenedor. Si moviesen mercancía, digamos, que se transporta en temperatura controlada, como es muy habitual, digamos, aquí en España, pues seguramente tendríamos también un contenedor high reefer, frigorífico, normalmente de 40 pies, y tendríamos un termógrafo, habitualmente conocido como Ryan, que es ese aparatito que veíamos ahí, que se coloca en el propio container y que también tiene su numeración y que va registrando la variación de temperatura que hay durante toda la cadena logística, de forma que cuando llegue la mercancía, por ejemplo, a México, se determine si es que está en mal estado o en buen estado, si ha sido, digamos, una oscilación de temperatura o ha sido algo previo o posterior, ¿vale? Como ocurre con los equipos frigoríficos de los camiones de carretera aquí en Europa. Bien, esto es un extracto pequeñito del BL, y saben que en la casilla de descripción de mercancía de la izquierda pues aparece el número de contenedor, el SN, que es el serial number, es el número de precinto que nos han puesto, y el Ryan, en el caso de que utilicemos termógrafo, ¿de acuerdo? Pues en principio contenedor y precinto deben de aparecer exactamente el mismo contenedor y el mismo precinto, obviamente en destino. Si se abriese por inspección aduanera, etcétera, colocan un segundo precinto y dan un acta de inspección. Pero si no, mismo contenedor, mismo precinto, sin abrir, tiene que aparecer en principio ya en destino. Vale, bueno, pues la mercancía está andando, el transportista inicial lleva la mercancía, vamos a suponer de Badajoz a Algeciras, y que embarcamos por Algeciras hasta Veracruz, y habrá ahí ya un documento incluso primero de un transportista inicial que hace el transporte de carretera. Ya es un documento a tener en cuenta. Para nosotros es un recibo de que un transportista, una naviera, un transitario se ha llevado una mercancía y que se va a embarcar, pero puede ocurrir algo antes del embarque, y obviamente esto es un documento que nos queda como constancia de que esa mercancía se ha bajado, entre comillas, de Badajoz a Algeciras, camino de su exportación. ¿De acuerdo? La ruta, pues sería la ruta ya más física de mercancía, pero bueno, carretera, llegada a terminal, control, todas las terminales marítimas, aeroportuarias tienen sus controles, como ven, como los que nos aplican a nosotros como pasajeros, igualmente para mercancía, son resguardo fiscal, es decir, una zona de control por parte de Guardia Civil, sujeto, digamos, al control de la aduana y también al control de los operadores que allí trabajan, como puede ser una naviera.
Vale, pues la mercancía llega, se posiciona normalmente 2 o 5 días antes de la fecha prevista para el embarque, ese contenedor se apila en bloque, como están viendo ahí, y bueno, pues ahora tenemos que embarcar cuando corresponda y también tenemos que hacer el despacho de exportación, pasar por el tema de aduana. En la estancia en puerto, pues en sus cotizaciones les llama la atención que aparecen diversos costes como el THC, que son el Terminal Handling Charge, el ISPS, recargos por seguridad, herencia del 2001, del terrorismo, la tasa de 3, que es una tasa pública que se paga el puerto, ahora voy a ver un poquito sobre ella. Puede ser que en ese momento se produzca el pesaje de ese contenedor con la mercancía, que es obligatorio desde hace un par de años o 3. Puede ser que nuestra mercancía requiera conexión reefer. En fin, la estancia en puerto se adecua a las necesidades de la mercancía. Lo ideal es, obviamente, ya a partir de ese momento embarcarlo lo antes posible, pero suele haber un tiempo prudencial, puesto que además hay que hacer ese despacho de exportación previo. La tasa T3, como les decía, es una de las componentes o costes que tenemos en la exportación, en el paso por el puerto. No es muy importante. En cuanto a su importe, sería entre 50, 70, 80 euros el contenedor. Si usamos un granel, pues podemos irnos a miles de euros, pero es una tasa pública con la cual todos los usuarios, digamos, contribuimos a la financiación del puerto. ¿De acuerdo? Y ahora vemos un poco cómo se calcula. Pero una cosa importante siempre, y lo comentaba antes, que las cotizaciones sean lo más detallado posible, y yo les diría, pidan a sus transitarios que, a ser posible, no solo le indiquen lo típico de esta cotización, digamos, incluye, y el desglose es lo que incluye con los importes, sino que cuando también le dice no están incluidos posicionamiento, canal rojo, escáner, lo que sea, ¿de acuerdo? Pídanle que, si es posible, les den un importe al menos aproximado de lo que eso supone en caso de que se genere, ¿de acuerdo? Porque a veces, bueno, un escáner que pueden ser 150 euros, luego se facturan por 250 o 300 porque no había un control previo de lo que eso podría costar. Indiquen o pidan que se les dé un precio aproximado de ese extra coste si en su momento hay que acometerlo. Respecto a la tasa T3, miren, hay un Real Decreto Legislativo que es ese de pantalla 2/2011, que es enorme, larguísimo, que tiene un anexo final donde salen todas las mercancías a nivel de partida arancelaria. Saben que su mercancía para las aduanas se clasifican en códigos. Pues los 4 primeros códigos son la partida arancelaria. Aparecen todas las partidas y justo al lado una columna. Esa columna aparece 1, 2, 3, 4 o 5. Bien, eso es indicativo para la tasa T3 que ustedes van a pagar en un puerto. La tasa T3 del pago de un contenedor, por ejemplo, se compone de 2 componentes. Uno primero es el contenedor en sí. Por ejemplo, hay contenedor de menos de 20 pies o de más de 20 pies. ¿Vale? Pues, por ejemplo, contenedor de 20 pies pagaría 35 o 40. Y uno segundo es en función del peso bruto por toneladas, siempre por exceso, 16,5 pagan 17, y por importe en función de los grupos 1, 2, 3, 4 y 5. Ese producto que hemos visto son camisetas, es producto, digamos, listo para su venta, igual que tecnología, etcétera, entonces es lo que más paga. Entonces, un envío de un contenedor de 40 pies pagaría 53,10 el propio contenedor, y 16 toneladas a 3,54, pues 109,74, en torno a 110 euros. Un poco les expongo esto porque el resto de componentes de las cotizaciones son totalmente libres. Son precios de mercado, precios que pueden estar estipulados por las empresas que hacen, digamos, que tienen la licencia para operar, digamos, en un puerto como el THC, que suele ser relativamente estable por contenedor de 20 o de 40, porque mientras está trabajando la misma operadora en régimen de concesión, pues esta tasa 3 tendría que ser exactamente igual para la misma operación, no la diese un transitario u otro. ¿De acuerdo? Entonces, si hacen mucha operativa de exportación, es conveniente, pues al menos controlar este coste, porque eso es justo lo que luego el transitario va a pagar al puerto. Es una tasa pública. Bien, última parte ya antes de embarcar, despacho de exportación, que se formaliza, como os veíamos ayer, en el DUA de exportación. Lo presenta telemáticamente el representante aduanero en nuestro nombre y se asigna canal verde, naranja o rojo. Muy importante, tanto de import como de export, soliciten revisar los DUAs antes de la presentación. Si me van a decir, bueno, pues el DUA y cómo lo interpreto yo, las instrucciones del DUA son totalmente públicas. Si ponen en Google AEAT, instrucciones AEAT por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, instrucciones DUA, llegarán a las instrucciones. Eso sí, es un BOE de 400 páginas, pero es, aunque es muy amplio, la mayoría son anexos con códigos, etcétera. Enseguida se aprende lo que es clave para comprobar.
Entonces, por ejemplo, tendríamos que revisar de un DUA de exportación antes de emitirse, pues que el importe de la factura es el mismo que aparece en ese DUA. ¿De acuerdo? Inconveniente conservarlo durante un tiempo. En el caso de IVA, para la exención, como saben, cuando se factura para ventas a la exportación, está exento siempre que salga del territorio aduanero de la Unión. Y ese DUA de exportación, ¿vale? El certificado que queda como prueba de ese levante y de esa salida de la mercancía, es lo que, de alguna forma, respalda la facturación sin IVA y puede ser solicitado por Hacienda ante una inspección. Bien, otro punto importantísimo. Estamos en el despacho de exportación aquí, vamos a exportar mercancía a México, la mercancía es originaria europea, hemos comprobado en su caso que cumple la regla de origen y por tanto es de origen español europeo y obviamente nuestro comprador mexicano ya en su momento nos habrá pedido, en ese caso ya habremos negociado, que presentemos el Euro 1 en el crédito documentario, ¿de acuerdo? Entonces, es aquí, en el punto de salida, porque este certificado ya no lo emite la Cámara de Comercio y la Demarcación, sino la autoridad aduanera del país de exportación. Curiosamente, ocurre que a veces hay aduanas que piden el certificado de origen de la Cámara de Comercio como condición para emitir el Euro 1. Algo así como, bueno, si tu Cámara de Comercio que te conoce, está en tu demarcación, te da un certificado que indica que esto es originario, pues yo te emito el Euro 1 también. Cosa que, bueno, tampoco tiene mucho sentido, pero suele ser habitual. Y otra mercancía, además, en la aduana de exportación, en ese proceso de despacho de exportación, puede pasar y obtener otras certificaciones o revisiones como SOIBRE, la flor cortada, por ejemplo, esquejes que se exportan fuera de la Unión Europea, tienen que pasar un certificado fitosanitario, carne congelada, bueno, o no congelada, fresca, que va fuera de exportada, pasa su certificado sanitario, animales vivos pasan la sabanilla que se conoce con inspección veterinaria que están acordes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso ya es casuística en función de lo que requiera cada una de las mercancías. Bien. En cuanto al aspecto que tiene un DUA de exportación, ayer les mostraba uno, la parte, bueno, pues de quién es el exportador, el destinatario, el transitario que está mediando en la operación, país de destino, términos de venta, valor facturado, buque, descripción de contenedores, matrículas de contenedores, descripción de mercancía, código, en este caso a nivel de 8 dígitos como estamos exportando, régimen estadístico 10.00 quiere decir que hacemos exportación definitiva de esa mercancía. En la 44 por los documentos adjuntos. Este en el 380, por ejemplo, es una factura comercial, eso es un manifiesto de carga, de que la naviera, digamos, embarca ese contenedor para la exportación, y el valor estadístico, casilla 48, que es el valor FOB. ¿De acuerdo? Ese Euro 1, por volver un poco con él, como digo, tenemos que solicitarlo exclusivamente cuando nos hayamos asegurado de que cumplimos el requisito de cumplimiento de origen y que, por tanto, el producto es originario europeo y va a permitir a mi empresa cliente mexicana tener esa rebajada de arancel, ¿de acuerdo? El que el producto esté aquí no quiere decir que es europeo. Puede haber comprado mercancía, ser una trader, ¿no? Y compro mercancía de origen chino. Ordenadores fabricados en China con todos los componentes chinos. Y los tengo en mi almacén, en Badajoz. Y ahora tengo un pedido mexicano y les vendo ordenadores. Esos ordenadores son de origen chino. No podría emitir el Euro 1 porque no ha habido un proceso de transformación que, digamos, confiera origen. Eso hay un webinar allá por la fecha del 14 de abril que trabajaremos con detalle. Pero bueno, supongamos que sí, que el producto es de origen europeo, pues este es el documento que se emitiría, que como ven en la parte de abajo, es visado por autoridad aduanera y es un numerito que aparece ahí, 08, etcétera, etcétera, es el número del DUA asociado a esa salida de la mercancía. Bien, último documento que vamos a hacer en el proceso de exportación. Tenemos aquí el documento de transporte marítimo BL y, como digo siempre, conveniente tener un borrador previo, sobre todo cuando nos estamos jugando cobrar o no cobrar, en función de que en el crédito documentario o para el crédito documentario presentemos los documentos exactamente igual que nos lo piden, ¿de acuerdo? Entonces, obtenido el levante, mediante ese DUA que nos permite la salida de la terminal, esa mercancía y ese contenedor tiene permiso desde el punto de vista aduanero para poder embarcar. Llega el buque y, bueno, pues se va a embarcar. Antes de que nos emitan los BLs originales, ya ha ocurrido el embarque, si es un BL on board, que es como son la mayoría, ¿vale? Un BL embarcado, pedir, por favor, como decía al principio, al transitario naviera que nos envíen un borrador, por ejemplo, y podamos comprobar que todos los datos, todos los requisitos que se piden en el crédito documentario respecto al BL están ok, ¿de acuerdo?
si es nominativo a la orden, flete prepagado, la cláusula clean on board, etcétera, etcétera, etcétera. Solo dando el ok de que todo es correcto, entonces pediremos que se envíe, que se emita, digamos, los originales de BL. Ahí tienen un BL, prueba de lectura, proofread, draft, como quieran, pro forma, en el que yo antes de que esto se emita, como digo, a papel, compruebo, por ejemplo, que es el que sea consigné, el importador lo ha pedido, pues 3 originales, digamos, emitidos directamente a él, ¿vale? No a la orden, sino al comprador, al ordenante del crédito documentario, que así se llamaría. ¿Quién quiere que aparezca como parte a notificar? Etcétera, etcétera. Si el flete, como digo, es prepagado, y si el BL tiene que aparecer el número de crédito documentario, el número de factura, el número de contrato, que en muchos casos se llega hasta ese nivel de detalle, ¿de acuerdo? Entonces, todos y cada uno de los datos que se diga que el BL tiene que contener, o los contiene, o en el momento de presentación de los documentos en el crédito documentario surgirán discrepancias. Discrepancias, hemos perdido totalmente la garantía de cobro, estamos a expensas de que, bueno, pues el comprador las levante y se reactive el crédito o no, ¿de acuerdo? Y en todo caso tendremos ya un coste. Bueno, todo es ok, se acerca el contenedor al buque, se carga a bordo, los estibadores, como ven, trincan el contenedor, van sujetos con cables de acero, aún así se producen accidentes, pero hecho todo eso y, digamos, chequeado la adecuada formalización del BL, pues el BL nos lo mandarán ese día, al día siguiente, a los 2 días de haber embarcado normalmente el juego completo, que son los 3 originales, indicando todo aquello que necesitamos para su presentación. Vale, ahora, en este punto, ¿vale? Y vendiendo CIF, ya deberíamos tener todos los documentos que nos pide el crédito documentario. Los comerciales, factura y packing list, de transporte, el BL, con transporte pagado, etcétera, etcétera. Su seguro, habremos hecho el seguro con el transitario con la empresa externa. Seguramente en el momento de la carga de la mercancía también habrá venido un perito a revisar la mercancía que estamos cargando. Aduaneros, habremos hecho el DUAES, por aunque no se suele pedir en el crédito documentario, pero sí los certificados de origen que sean. Y en su momento tendríamos también los de seguridad comercial, de inspección, de calidad, etcétera. Bien, tenemos todos los documentos, los presentamos al banco corresponsal, al banco, digamos, de intermediario, al banco del exportador. Si todo es ok, cobramos. Si todos son ok y están perfectos, no falta ningún documento y todos cumplen los requisitos, 100% garantía de cobro. ¿Cobra a la vista? O sea, si se ha pactado, sí. ¿Cobra a plazo a 30, 60 días de la fecha de embarque? Vale, lo que diga el crédito documentario. En caso de no ser conformes, como les decía, se generan discrepancias. Se pierde la seguridad o esa obligación de pago que tiene el banco del importador, se comunica al comprador las discrepancias, documentos que puedan faltar, fallos en el mismo por falta de algún dato, si se pueden corregir, se pueden llegar a levantar esas discrepancias, aunque ya hay un coste, y el crédito continúa. Si no, en principio tenemos un problema con la seguridad. ¿Tendremos igualmente derecho a cobrar? Sí, porque hemos entregado la mercancía, pero la seguridad del crédito documentario la hemos perdido. A ver ahora cómo vamos a conseguirlo, ¿de acuerdo? Imaginen que se hunde el buque, ya lo tenemos crédito documentario, se hunde el buque y lo que ha ocurrido, el daño que tiene la mercancía no está cubierto por el seguro, ¿vale? En el caso de hundimiento del buque estaría cubierto seguro, pero imaginen que es otra circunstancia y el seguro no lo cubre y que la empresa cliente está muy mal financieramente, puede ser incapaz de pagarnos, habríamos perdido la garantía del banco y habríamos entregado, ¿vale? Por eso también la importancia de que ese seguro sea un seguro realmente interesante y válido para todos. Vale, vamos a dar un poco la vuelta a esto que hemos expuesto. Hasta aquí no hay ninguna duda, consulta. ¿Quieren comentar alguna cosita por el chat? ¿Todo bien? Vale, vamos a dar un poco la vuelta porque imagino que también habrá empresas importadoras o como mínimo vamos a ver un poco lo que suele ocurrir cuando todo esto se ha gestionado en el país de exportación y ahora la mercancía pues llega, ¿de acuerdo? Llega al país de import y tendrá que hacer un procedimiento parecido. En cuanto a nivel aduana es más complejo aún, pero tiene, digamos, unas particularidades que a nivel de detalle son diferentes por cada país, pero que a nivel general podemos tratar de exponerlas un poco. Vale, pues vamos a suponer, como decimos ahora, que ese destino enviado por una empresa española, que ahora nosotros somos compradores e importadores y que todo esto que hemos planteado lo ha hecho nuestro proveedor mexicano. ¿De acuerdo? ¿Cómo eso ahora entraría aquí en el territorio aduanero de la Unión?
Como digo, a nivel general sería parecido en destino en cualquier país, pero vamos a dar la vuelta y vamos a hablar del TAU, vamos a hablar de la página de consultas TARIC, vamos a hablar de un DUA de importación que se hace aquí. Obviamente en México no hay DUA, hay un pedimento aduanero, que es la declaración aduanero similar, los datos son más o menos similares, pero tiene su formato y su normativa específica. Vale, pues en este caso la empresa importadora española, cuando hemos iniciado el procedimiento, deberíamos de habernos informado, antes decíamos, informaciones desde el punto de vista de exportación para ver cotización CIF, para ver todas las restricciones que podamos tener a la exportación. Pues ahora, si somos nosotros los compradores, en el momento en el que estamos teniendo ese contacto inicial, esa negociación, etcétera, lo primero, como decíamos en su momento, información. Información sobre la influencia de la aduana. Puede ser una mercancía prohibida, hay muy pocas, pero más que prohibida puede estar contingentada, se requiere una licencia, una autorización especial que no lo vamos a conseguir hasta el año que viene, o que hay una mercancía que está contingentada y el cupo está agotado, etc. Entonces tenemos que obtener información aduanera, de transporte, y todo eso igualmente negociarlo con nuestro proveedor para plasmarlo de la mejor forma posible según nuestros intereses en el contrato de compraventa. Desde el punto de vista aduanero, que suele ser aquello que al menos siempre tendríamos que consultar, y si somos importadores podemos digamos, buscar información en dos webs oficiales de la Unión Europea, accesibles 24 horas y absolutamente fiables, como son Consultas TARIC y Tradeheldes. Consultas TARIC es una página web tan sencilla como esa, no sé si la conocen, que también da información para exportar, con lo cual, más que interesante. A la izquierda ponemos el código de la mercancía. Si no sabemos dónde está nuestra mercancía, damos a explorar, nos dan las secciones, capítulos. Por los nombres de secciones y capítulos podemos ir en detalle entrando en partida arancelaria, subpartida SA, hasta dar con el código TARIC que se corresponde o cuya descripción es más perfecta con nuestra mercancía, porque la regla de clasificación básicamente siempre es esa, o si no podemos darle a búsqueda avanzada, se nos abre una pestaña y podemos poner un término, no sé, calzado, ¿de acuerdo? Y es posible con calzado que nos salen 126 opciones, pero bueno, tenemos que ir repasando todas aquellas hasta ver cuál es la clasificación más exacta. Bien, pues poniendo el código TARIC y dándole a hallar medidas, nos va a decir la información relativa a los procedimientos de importación aduanero aquí en la Unión Europea cuando se importa ese producto. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto que es el ácido fosfórico, cuyo código TARIC sería 280920 y como se desglosa más, se añadirían ceros hasta los 10 dígitos y nos está diciendo ahí que esto cuando se importa de terceros países paga un 5,50% de arancel. ¿De acuerdo? Dato importante. Pero si no ponen país, como yo he hecho en esa búsqueda simulada que tengo aquí en pantallazo, pues debajo de este derecho general o erga omnes, como aparece ahí, además del control de importación de residuos y otras certificaciones que también se piden, pues nos aparecerán otros países, ¿vale? O grupos de países, Suiza, Chile, Camerún, Colombia, Argelia, Ecuador. Todos estos países tenemos un tratamiento arancelario preferencial que permite que si el ácido fosfórico es de origen de esos países y se prueba con el correspondiente certificado, en vez de pagar un 5,5, pagamos un 0. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa que yo negociaría con mi proveedor mexicano de ácido fosfórico sin saber o si me va a poder garantizar, por ejemplo, la presentación de un Euro que me permita cuando importa esto aquí, pues no pagar ese 5,5 y pagar un 0, porque la rebaja arancelaria es tremenda. Más cuando el ácido fosfórico es un granel y vienen buques completos. De hecho, les expondré un caso de un DUA similar. Otra página web que es como Consultas TARIC, muy parecida, también oficial de la Unión Europea, pero es más estructurada, ¿vale? Está mejor presentada la información, ahora verán por qué y más detallada, pues es esta. Entonces puedo poner el país del que quiero exportar, este sería el país proveedor. Curiosamente no aparecen todos, como si aparecen en Consultas TARIC. Aquí aparecen aquellos que con los que tenemos acuerdo comercial o le damos preferencia arancelaria autónoma, como es el caso de los SPG. Los demás no están, pero están por defecto. Aquí no aparece Rusia, pero te dice también el arancel erga omnes para terceros países. Bueno, pues por ejemplo, para una mercancía que voy a importar, que es producto originario vietnamita, lo voy a importar en España y ese es el código de producto, pues me da una información como es esta. Lo primero, aparece esa pestaña del centro de derechos de importación que me está diciendo que de cualquier otro país originario pagaría el 12, pero si presentamos un certificado formal o mejor aún un
una factura con una declaración de exportador inscrito en el régimen o en el sistema REX, pues pagaremos el 9,60%. Por tanto, tenemos una rebaja arancelaria. Además, hay otra serie de columnas que no las he marcado en las siguientes diapositivas, pero que son muy interesantes. Por ejemplo, requisitos técnicos específicos de seguridad del producto, certificaciones que va a pasar, SOIBRE, CITES, de pieles, de no sé qué producto químico, todos esos aquí para cada producto están. Y además, pulsando dentro de cada uno de esos requisitos, te lleva al organismo con el que hay que contactar para tramitar esa revisión. Eso obviamente el transitario también lo sabe perfectamente. En la pestaña de gravámenes interiores nos diría el tipo de IVA que va a pagar la importación, la regla de origen, en este caso por ser un país SPG, que debe de cumplirse para considerar originario esa mercancía vietnamita, e incluso aparecen estadísticas, digamos, de comercio de ese producto en los últimos años, etcétera. Con lo cual, páginas web muy interesantes para que hayamos obtenido una información previa antes de, bueno, para utilizar en la propia negociación y detallar los documentos necesarios para la importación. En todo caso, como digo, siempre esa información se contrasta y verifica con transitario, representante aduanero, con el propio exportador, etcétera. Supongamos que el importador tiene en cuenta toda esa información y la plasmamos en la negociación y condiciones, ¿de acuerdo? Y que, como ejemplo, en ese crédito documentario de esa mercancía originaria mexicana, pues va a venir con Euro 1 porque a nosotros nos interesa acogernos a esa preferencia arancelaria. Y mi proveedor mexicano ha comprobado que cumple la regla de origen y puede sin problemas obtener ese Euro 1. Entonces, obviamente, yo lo voy a condicionar que él cobre como exportador a la presentación del Euro 1 que a mí me interesa como importador. ¿De acuerdo? El crédito documentario siempre, aunque sea un contrato aparte del de compra-venta, debe tratar de satisfacer ambos objetivos. Por parte del exportador, la garantía de cobro, se presentan unos documentos y los documentos que ahí se piden son los que yo como importador voy a necesitar. No son documentos caprichosos, son aquellos que necesito para tener claro que puedo acceder a la mercancía, que es la mercancía que quiero comprar y que me permiten el mejor tratamiento arancelario y preferencial, por ejemplo, en la aduana de importación. ¿De acuerdo? Todos esos son los documentos a pedir. Nunca hay que pedir un documento que no sea necesario, porque al final siempre van a llevar un coste en tiempo o en dinero. Vale, pues una vez cerrado el contrato y efectuadas todas esas operaciones expuestas, pues quedarían por efectuar las siguientes ya en el país de import. ¿Qué haríamos nosotros desde que se ha exportado en México, en Veracruz? Pues bueno, pues los encargados de logística en empresas de importación están haciendo su tracking continuo, el seguimiento, ese buque, su posicionamiento, tiempo esperado, se cumplen los 20 días de transit time, hay un poco de retraso, hay un problema en algún puerto, qué día lo voy a recibir, estamos preparando ya el DUA de importación que se va a presentar. Obviamente, si estamos con crédito documentario, me estará llegando la documentación vía bancaria, ¿vale? Y comprobar que todos los documentos, obviamente, que ya lo ha hecho el banco, pues los consigo y se los paso a mi transitario, o le pido al banco que se los envíe directamente al transitario de forma que él pueda, en mi nombre, solicitar la mercancía en el puerto cuando llega la mercancía, etcétera, etcétera. Entonces, el importador, una vez llegada la mercancía aquí, se hará con la documentación, como decimos, vía bancaria, y por medio del transitario pediremos esa mercancía. La naviera, en ruta, lanza siempre una declaración sumaria. Indica al puerto pues, la mercancía que va a descargar las próximas 2 semanas, como tiene previsto atracar, por ejemplo, en Algeciras. ¿De acuerdo? Recordemos que ahora estamos haciendo una importación y cuando llega la mercancía se manipula, descarga, deposita y queda bajo control aduanero. ¿Vale? Resguardo fiscal igualmente, no saldrá de terminal hasta el destinatario final, digamos, hasta que no se despache de importación. Entonces, en su momento se presenta el DUA de import, que recomiendo siempre igualmente su revisión por parte del importador antes de que el transitario le presente en nuestro nombre, y ese DUA se puede asignar a 3 canales. Verde, Levante, ya se puede sacar la mercancía y subir desde Algeciras a Badajoz. Naranja, se van a revisar los documentos, por ejemplo, ese Euro 1, la factura, porque se ha declarado un valor muy bajo y se quiera comprobar la factura y cómo se ha asignado o ajustado, en su caso, el flete, etcétera. O rojo, y entonces se va a abrir el contenedor, se va a revisar la mercancía, a lo que la aduana también pedirá el packing list, y además se van a revisar los documentos. Que sepan que desde que llega la mercancía hay 90 días para presentar el DUA, es decir, para solicitar un régimen aduanero a esa mercancía. Lo normal
es que obviamente tengamos clarísimo qué queremos hacer y que estemos deseando en cuanto llegue la mercancía hacer el despacho de importación. Pero si les surge cualquier impedimento, le falta un documento por la tramitación bancaria, etcétera, que sepan que tienen 90 días. Otra cosa es el tiempo máximo que dé el puerto o que podamos tener retrasos, etcétera. Eso habrá que verlo con el transitario. Pero desde el punto de vista de la aduana, desde que llega hay 90 días. ¿Qué es lo normal? Haremos un despacho a consumo, ¿vale? Arancel e IVA. Si voy a comprar mercancía que no sé si voy a vender en la Unión Europea, puedo hacer un despacho exclusivamente a libre práctica, pago el arancel, adquiere el estatuto de mercancía de la Unión Europea, perteneciente a la Unión Europea, pero no pago el IVA, porque a lo mejor lo voy a vender todo, unos paraguas que he comprado o unos ordenadores, lo voy a vender todo en Francia, ¿de acuerdo? Pues me puedo esperar no pagar ese IVA y luego venderlo como expedición intracomunitaria y que ya sea el francés el que se lo liquide allí. Vale, entonces, en ese despacho de import, la aduana siempre va a preguntar 4 cosas. ¿Qué mercancía es? Vamos a decir con el código TARIC en nuestro caso. ¿Qué origen tiene? Habitualmente se presenta perdón, un certificado de un organismo, Cámara de Comercio, autoridad aduanera que lo prueba. ¿Qué valor tiene? Se presenta el DV1 correspondiente que ayer comentamos en el primer webinar. ¿Y qué quiere hacer usted con la mercancía? ¿Una importación definitiva es lo más habitual? O bueno, pues un RPA o lo que corresponda. Este es un DUA de importación. Ahí tenemos los datos operativos. Interesantísimo. En la importación, el tema de fiscalidad. Y la fiscalidad obviamente depende en parte, hay otros factores, del valor de la mercancía. Entonces en el DUA de importación hay que declarar el valor facturado y en qué condiciones. Si es en condiciones FOB, CIF, CFR, para hacer los ajustes correspondientes. Le decimos a la mercancía que ese es el código TARIC, por tanto la estamos detallando exactamente para ver qué fiscalidad y restricciones se le van a aplicar, cuál es su origen, estamos diciendo que es de origen chino, que queremos hacer una importación a consumo, régimen 40.00, y que la mercancía vale 65.738 euros. Fíjense, por ejemplo, que aquí en la casilla 22 aparece valor FOB en dólares norteamericanos 82.697. De ahí hasta el valor en euros, lo primero a hacer es aplicar el tipo de cambio oficial para pasar la factura en dólares norteamericanos a valor en euros. Y como estamos en condiciones FOB, se hace este ajuste positivo, en este caso de la casilla 45. Es decir, el transporte y seguro desde ese puerto ha ascendido a 3.484, que lo ha pagado el comprador y que, por tanto, por normativa europea, tenemos que añadirlo para alcanzar el valor en aduana o valor estadístico de la casilla 46. Que, si se fijan aquí a la izquierda, es la base imponible para pagar primero el arancel y luego en el segundo renglón liquidamos el IVA sumando al valor en aduana, el arancel y el componente que haya o el importe que haya al lado del 7.002, que son gastos de descarga y THC. Con eso liquidamos el IVA y este es el cómputo o deuda aduanera total de la importación. Tras el levante, supongamos que presentamos eso, se da canal verde y tenemos el levante, o hay canal naranja o rojo, tendremos un extra coste y un retraso, pero que todo es ok y al final conseguimos el levante. Pues habrá un transporte final hasta nuestras instalaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en el almacén del importador debe comprobarse buen estado de precinto, buen estado de contenedor y sobre todo de la mercancía. Recordemos el packing list que se emite por el exportador, pues una de las formas o de los usos que tiene es que ahora mi personal de almacén compruebe con ese packing list a la descarga de esos bultos, de esas cajas, de esos palets, de lo que sea, pues digamos grosso modo al menos que en general todo el pedido que hemos hecho viene en ese contenedor. A partir de ahí, si no fuera así, pues comienzan los plazos para en su caso comunicar incidencias, falta de mercancía, ya sea al proveedor, comunicar incidencias al portador en caso de que la mercancía haya llegado en mal estado y consideremos que es posible responsabilidad del portador, o al seguro, pues que estamos partiendo de que ahora, si somos los importadores y esta operación de la CIF, nos habría vendido el proveedor mexicano en condiciones CIF y por tanto nos habría dotado, facilitado, entregado vía crédito documentario una póliza de seguro o un certificado habitualmente que ahora podríamos utilizar. Bueno, nuestra visión como importadores sería esta, ¿vale? Y ya quedaría obviamente por la descarga final. Recomendaciones finales y bueno, turno de preguntas cuando quieran, como les comentaba antes. Bien, la primera sería informarnos antes de actuar, ¿de acuerdo? Muy habitualmente empresas que dedican esfuerzos comerciales, ferias, contactos y luego hay un problema, alguna información que no tuvimos en cuenta que nos impide generar esa operación. Entonces, informémonos de todo lo que afecta a la operativa que estamos planteando antes de
iniciar pasos más concretos de negociación, contacto, etcétera, etcétera. Información de aduanas, información de transporte, información de mercados, información de riesgos, de medios de pagos posibles, de que si hay cobertura por CESCE, COFAS, etcétera, en esos mercados. Todo eso es información importantísima antes de acometer la parte operativa. Luego, determinar la importancia de los distintos documentos. Entre ayer y hoy creo que ha quedado bastante claro. Y habría una especie de segundo consejo general, que es que cada operación es distinta y, por tanto, también lo son sus documentos. La mercancía influye, el transporte influye, el medio de pago, el mercado, la aduana, ¿vale? Cada operación generará unos documentos, unos procedimientos y tendremos que tener más o menos instrumentos de seguridad como certificados de inspección que en unos casos sean necesarios, pero que si lleva un proveedor sirviéndonos un producto y nunca falla y el producto es ok, no vamos a estar eternamente pidiendo un certificado de inspección. Y luego, pues coordinar los documentos con el resto de aspectos, es decir, todo tiene que estar coordinado. Tiene que haber una especie de hilo argumental que suene bien desde el principio, desde la negociación, oferta, contrato y, sobre todo, si hay un crédito documentario, tengan en cuenta que el crédito documentario es la hoja de ruta de los documentos a obtener por el exportador, porque todo exportador, obviamente, su objetivo final va a ser cobrar esa exportación. Obviamente también la fidelidad del cliente, la expansión internacional de la empresa, pero cobrar la exportación es clave. En caso contrario, el resto cobra bastante sentido. Y bueno, pues creo que ha quedado un poco claro toda la parte dinámica y de afectación de documentos y en qué momento se emite cada uno y qué condiciona a cada uno de los siguientes en la cadena. A su disposición el tiempo que quieran para consultas finales, para alguna cosita que les pueda ayudar, para algo que no haya quedado claro. Si no, les invito igualmente a que me contacten por LinkedIn, me puedan hacer allí cualquier duda. Muy bien, sí, las grabaciones van a ser muy útiles. Yo creo que sí, ¿vale? De acuerdo, gracias a usted. Y bueno, ayer mismo envié ya la primera a Extremadura Avante, pero yo imagino que va a ser hoy ya o mañana cuando les ponga a su disposición los dos webinars, las dos grabaciones en vídeo y les puedan repasar cuantos quieran. Sí, sí, mi email es muy sencillo, alfonsoprofesor@yahoo.es. alfonsoprofesor@yahoo.es. En todo caso, creo que en LinkedIn tengo más datos accesibles perfectamente para cualquier cosita. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Y nada, pues encantado de poder aportar mi granito de arena a la exportación en Extremadura, a la expansión internacional de sus empresas. Agradecer de nuevo a Extremadura Avante la posibilidad que me brindan de poder ayudar en este sentido. Y les recuerdo, tenemos una serie de webinars más. Tenemos en abril origen de mercancías, Incoterm 2020 en junio, regímenes aduaneros también, e información clave para la exportación ya en el tercer trimestre. Espero que todo eso les ayude un poquito. Sí, correcto. Miren, comenta un compañero, un asistente, que bueno, no ha realizado muchos documentarios, pero que son complejos y que las entidades financieras son las que van definiendo todo entre ellas. ¿Sí? La entidad financiera, una de las cosas que tiene es servirles de guía efectivamente para qué documentación presentar, ¿vale? Pero nunca tienen que ser las protagonistas. Obviamente les van a ir orientando y llevándoles, digamos, a cerrar un crédito documentario que también no sea relativamente arriesgado para ellas. Es posible que le pidan una póliza de CESCE o COFAS, además del crédito, o que les pidan pues, el BL a la orden del propio banco, de forma que teniendo los documentos pues garantizan un poco el pago del importador, pero la base del crédito documentario es que ellos cobren una comisión mayor o menor. Obviamente deben de adaptarse a lo pactado entre las partes. El vendedor y el comprador hace un contrato de compraventa y el crédito documentario debe ser algo que esté muy sincronizado. Son contratos distintos, pero están muy sincronizados. Sí, todo lo que comentamos, la verdad es que es muy importante, porque muchas veces me he encontrado a esta gente que copia las condiciones de un crédito documentario de uno que ha salido bien a otro, exactamente igual. E incluso especificando en uno, pues BL, no sé qué número de viaje con tal ruta, y en el siguiente crédito documentario piden lo mismo, cosa que es absolutamente imposible porque esa ruta y viaje ya se hizo.
Es decir, no se comprende muchas veces que, claro, eso operación a operación se va modificando. Y bueno, el BL es importantísimo, le hemos dado 20.000 vueltas, pero a veces el BL es un documento que estorba absolutamente. Si yo compro a proveedores en condiciones FCA, por ejemplo, en México, la mercancía, en cuanto mi transitero se la está recogiendo, ya es mercancía que está, entre comillas, bajo mi poder. Con lo cual no tiene sentido pedir un BL on board originales, juego completo, 100 euros que te piden por su emisión, el envío courier hasta la aduana de destino. A partir de ese momento debería ser ya una cadena logística lo más rápida posible y podríamos pedir que en vez de BL, de hecho, hasta navieras se lo proponen a sus clientes, se cambie por un SIWI Bill, un BL que no es título valor y que se emita en formato electrónico. Nos ahorramos el coste de la gestión documental, de emisión del documento, del BL, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, claro, el crédito documentario tiene un coste, eso es así, sí, tiene un coste, pero bueno, si no es una mercancía excesivamente valiosa por contenedor, entre 120 y 200, 250, 300 euros puede ser el coste de un crédito documentario. A una operación de un contenedor, 40, 50.000 euros. Si ponemos en perspectiva la garantía que nos da respecto del coste, yo diría que obviamente en operaciones con confianza no, pero en nuevos mercados, ¿vale? Nuevos clientes, aduanas complejas, etcétera, se ha denominado muchas veces el crédito documentario la sangre del comercio exterior, en el sentido de que es aquello que permite dar vida y fomentar las relaciones, porque en caso contrario los riesgos son tantos que la gente no se atreve a exportar muchas veces si no está la garantía de cobro. Es fundamental, y el importador tampoco si no va a acceder a los documentos. Muy bien, pues muchísimas gracias. De acuerdo, sí. A ver, vale, me piden, por ejemplo, los enlaces a la web de Consulta Static, Tradeheldes. Por supuesto que sí. Mire, vamos a hacer una cosa, como de cada envío, de cada uno de los webinars, mando un resumen ejecutivo, que son unos apuntes y material complementario. Yo creo que en esos propios apuntes están los enlaces que yo les he mostrado, están todos. Pero me tomo nota y lo compruebo una vez más. Y si faltara alguno, como ese que les comentaba para transporte, etcétera, pues se lo envío. Si no aparecieran o si echan en falta alguno, contacten conmigo, que es muy fácil, desde LinkedIn o el correo que les he facilitado, me piden y les mando el enlace específico que haya podido faltar. Muy bien, pues muchísimas gracias por su atención, de verdad. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente webinar. Mucha suerte. Gracias. Gracias a ustedes.